En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en la presencia del Señor, porque estábamos en su presencia. Abrimos nuestro corazón a su gracia, a su amor. Señor, danos tu Espíritu Santo, guíanos, danos tu luz, tu discernimiento, te ofrecemos nuestros corazones. Enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor. Te lo pedimos por la intercesión de la Virgen María, que está siempre presente con nosotros. Dios te salve María, llena Eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es obvio que la lengua española no es mi lengua, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Entonces, un poco de paciencia con mi español y si pueden ayudarme de vez en cuando sería bueno. Para poder profundizar nuestra relación con la Virgen, propongo una historia de 4 santos que se encontraron y vamos a ver la conversación que han tenido entre ellos. Podemos aprender mucho con los santos y vamos a ver cómo cada uno lee la Sagrada Escritura. ¿Ok? Tenemos más o menos una pequeña hora. ¿Una hora? Muy bien. Entonces, 4 santos. El primero, los 4 están de acuerdo cuando se encontraron que María es nuestra madre espiritual. Los 4 han notado con mucha claridad el paso de la Escritura cuando el Señor está crucificado y la Virgen está presente y San Juan, y eso se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, donde el Señor dice a la Virgen: aquí es tu hijo, y a San Juan: aquí es tu madre. Entonces, este paso es muy claro y los 3 están de acuerdo que María es la madre de todos los cristianos. Bueno, porque entendieron que este paso no aplicaba solo, esas palabras no se aplicaban solo a San Juan, pero también a todos los cristianos. En ese sentido, San Juan representa un poco cada uno de nosotros. Y entonces, como dice el Evangelio, después San Juan recibió a María, la llevó consigo. Y es interesante que no solo decir sí, María es mi madre, pero también empezar una relación personal con la Virgen, no solo con el Señor, pero también con la Virgen. En ese sentido, entendieron los 4 que María no era un obstáculo en la relación con el Señor, pero ayudaba más a conocer al Señor, porque ella es madre del Señor. Ninguno conoce a Jesús mejor que María, y entonces ninguno mejor que María puede no solo seguir al Señor, pero también a enseñarnos cómo seguirlo, cómo contemplarlo, cómo amarlo, cómo servirlo. Empezaron a hablar
de mediación. Se habla a menudo en la Iglesia Católica de la mediación, que María es mediatriz. Mediadora, gracias. Mediadora de las gracias, etc. Cada uno, al menos los dos primeros, empezaron a explicar un poco cómo entienden su relación con la Virgen. El primero dijo, el primer santo, ha dicho que a veces cuando necesita algo del Señor, habla con María y dice, por favor, tú estás cerca de Él, tú sabes cómo entrar en su corazón, entonces por favor, tú pides al Señor esto. Es la mediación que diría todos los católicos más o menos conocen o admiten o utilizan. Bueno, el segundo ha dicho, eso es el primer santo. El segundo ha dicho, sí, pero yo aprendí algo un poquito más profundo, más recibí la gracia de entender mejor el sentido de la palabra del Señor en la cruz cuando dice, aquí tu madre. Es decir, me está dando la Virgen, sí, pero no como simple persona que intercede, pero mucho más que eso. Y empieza a desarrollar un poco su forma de entender algunos pasos del Evangelio de San Lucas, porque el primero que habla con mucha claridad de la Virgen es San Lucas, ¿no? Si imaginamos un orden más o menos cronológico, más o menos, ponemos una orden dentro de los libros más importantes del Nuevo Testamento, tenemos a nivel de escritura, podemos poner o San Mateo o San Pablo, más o menos, muy temprano, porque sabemos que San Mateo escribió muy temprano, no la versión que tenemos, pero una versión con el arameo, gracias. San Pablo, el primero que escribe las cartas a los tesalonicenses, son unas de las primeras cartas escritas o escritura que tenemos del Nuevo Testamento. Entonces, San Pablo no habla de la Virgen. San Mateo dice que sí, hay San José y la Virgen, pero no desarrolla nada en particular. San Marco, silencio casi total sobre la Virgen. Entonces tenemos tres autores muy importantes. San Pablo, sin San Pablo faltaría mucho de la fe cristiana. San Mateo, lo mismo. Faltaría mucho sin San Mateo, no se imaginan cuánto faltaría. Y San Marco, ninguno de estos tres habla de la Virgen. De repente, una persona que pertenece a otra generación, San Lucas, empieza a hablar de la Virgen. No sabemos cómo, no sabemos en qué manera pudo saber todo lo que sabe. La tradición dice que sí, que conoció a la Virgen personalmente. La tradición incluido dice que pintó el primer icono de la Virgen, es él que lo pintó, etc. Pero más que eso, no tenemos mucho como de background, de conocimiento histórico. Pero él escribe su Evangelio y escribe también los Hechos de los Apóstoles, dos libros que al principio eran un libro, después llegan a ser dos libros en la forma final que tenemos. Y el segundo que hablará de la Virgen es San Juan. Bueno, entonces, este segundo santo, que quiere un poco desarrollar su forma de entender la mediación de la Virgen, dice, yo cuando abro el Evangelio de San Lucas, desde el primer capítulo, tengo la impresión que el mensaje de San Lucas es muy fuerte y muy concentrado alrededor de la palabra de Dios y también de la forma de servir la palabra de Dios, la forma de servir y de creer en la palabra de Dios. Y veo que San Lucas nos propone dos anunciaciones. Uno, a
un Zacarías, que es un sacerdote, que está en el templo, pueden leerlo después, tranquilamente, tienen la grabación, pueden escucharla una segunda vez, pueden abrir entonces el Evangelio de San Lucas, primer capítulo, desde el versículo se dice, quinto, empieza el ángel, lo mismo, el mismo ángel que aparece a la Virgen, aparece primero a Zacarías. Entonces tenemos dos anunciaciones, no solo una. Nosotros vamos directamente a la segunda y decimos, esta es la anunciación. Sí, es verdad, es la anunciación del Señor, pero hay otra anunciación que es de Juan Bautista. Pero hay una idea que Lucas sigue, dice este segundo santo, dice, yo percibo que San Lucas de propósito nos muestra una anunciación que no funciona, que falla, y otra que funciona. Y hay una conexión entre las dos. El primer santo dice, de momento no entiendo mucho, pero se puede un poco explicar porque eso no me da mucho. Le dice, mira, San Lucas dice que ningún ser humano, indirectamente, cuando se lee bien, Zacarías representa a cada uno de nosotros, es un hombre justo, es un hombre que sigue los mandamientos de Dios, entonces es una persona muy buena. Y a pesar de eso, no es capaz de decir sí a la palabra del ángel. Acuérdense que este santo dice, yo veo en San Lucas una presentación no solo de la palabra de Dios, pero también de cómo servir la palabra de Dios, cómo es siervo de la palabra, cómo creer en esa palabra, cómo ponerla en práctica, ¿no? Y María juega tiene un papel fundamental aquí. Entonces sigue este segundo santo diciendo, bueno, mira, Zacarías no es capaz de recibir la palabra del ángel. Es un poco shocking, ¿no? ¿Cómo es que Zacarías no es capaz de recibirlo? Está diciendo que su mujer va a tener un hijo. Es verdad que su mujer tiene una cierta edad. Es difícil creer en esto, pero bueno, es el ángel del Señor. Estamos dentro del templo de Dios a Jerusalén. Mientras, dice este segundo santo, un día vamos a tener los nombres de esos 4 santos, pero de momento sin nombres. El segundo, este santo dice, pero notarás bien que en la anunciación, cuando el ángel habla a María, cuando anuncia la palabra de Dios, como lo hizo con Zacarías y no funcionó, María recibe 2 mensajes en uno. ¿Se acuerdan un poco de la anunciación? La primera parte de la anunciación se trata de Jesús, ¿no? Puede cerrar el círculo. La primera parte de la anunciación es, vas a concebir, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, vas a concebir, no temas, vas a concebir un hijo, le dice cómo, le explica, el Espíritu Santo llegará, el Señor, Dios, hará eso, etcétera, etcétera, y será santo, etcétera. La anunciación no se para aquí, dice este segundo santo. Y yo he notado que sigue, y hay una razón, yo la veo porque Lucas pone las 2 anunciaciones casi como 2 puertas. Al entrar de la iglesia hay como 2 puertas. Una que se abre, la otra no se abre. Entonces, cuidado. El otro santo dice, interesante, no sabía todo eso. Dice, pero está en el texto. Mira bien y lees bien el texto. Bueno, sigue. Dice, la segunda parte de la anunciación no se trata de María, se trata de su prima, Isabel. De la anunciación que no funcionó. Zacarías, ¿se acuerdan? Que no pudo creer. Y el ángel dice a María, mira, tu prima está embarazada. Está en su 6º mes. Y le dice el segundo santo, nosotros siempre pensamos que eso es para como dar coraje a la Virgen. Sí, puedes creer, ahora te doy una prueba de la fuerza de Dios. Pero no, le complica la vida más, diciendo, mira, incluido una persona de una cierta edad, tu prima ahora está embarazada, ¿no? Como decir, no sé, mi abuela está embarazada, o sea, eso no pasa, no entra.
Entonces, no es para darle coraje, porque María no sabía que estaba embarazada. El texto lo dice antes de la anunciación. Dice, Isabel se escondió, no lo dijo a nadie. El texto lo dice, hay que leer el texto. No lo dijo a nadie que estaba embarazada. Quindi la Virgen, que vive ya muy lejos, ella está en el norte, en Galilea, su prima Isabel vive como a 3 kilómetros hacia oeste de Jerusalén. Entonces, hay una grande distancia para ellos dos y no se visitaron. Entonces, María no sabía que su prima estaba embarazada. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Dice el segundo santo. Tuvo que creer no solo por sí misma, pero también por Isabel, su prima, por Zacarías, que no pudo creer, etc. Dice interesante, dice, pero cuidado, cuando ella dice sí al Señor, no solo lo dice en su nombre, lo dice en el nombre de Zacarías, de Isabel y de todos nosotros. Como la historia de San Juan, ¿no? Cuando el Señor dice a San Juan, aquí tu madre, lo entendemos para nosotros, y aquí dice lo mismo. Entendemos que Isabel y Zacarías se representan un poco cada uno de nosotros, que no somos capaces de creer así, automáticamente, necesitamos algo. Y le dice yo, leí también en algunos santos que dicen que no es una muy buena oración de pedir al Señor, dame Señor un corazón como el corazón de la Virgen para poder decirte sí a tu palabra. Y dice, leí también en un santo, San Ambrosio, que rezaba diciendo, Señor, dame tu espíritu, así puedo también yo alabarte y amarte y servirte. Entonces le dice, cierto, yo creo que María puede hablar al Señor, pero pienso que el Señor me da un poquito más. Entonces el otro se pone un poco celoso, ¿no? El Señor quiere darme un corazón semejante al corazón de María, o mejor, el corazón mismo de María, me lo da a mí. Así puedo conocer y amar al Señor, no con mis fuerzas, no con mi capacidad, no con mis ojos, ni con mi corazón, pero con los suyos, sus ojos y su corazón. El primer santo se quedó así. Dice, yo sabía muy bien que todos somos hijos de María. Yo siempre hablaba a la Virgen, pero saber que en San Lucas, en el Evangelio, hay como un mensaje que me dice, María no solo es tu madre, pero te da su corazón, te da la capacidad, creó por ti. Entonces, si tú quieres creer en la palabra, si tú quieres servir a Dios, Dios te da su corazón. Los dos santos sabían algo de eso, porque los dos santos que llegan son un poquito más adelantados, diría. Entonces, así se acaba esta primera parte de la conversación entre esos dos primeros santos. Los dos entendían que María era mediadora, ¿se dice? Mediadora. Pero la mediación del primero y la mediación del segundo, hay un poco de distancia, ¿sí? Ahora soy yo que hablo, no los santos, soy yo que hablo a ustedes, ¿no? Hay una diferencia, ¿sí o no? Entre la primera mediación y la segunda. En la primera yo hablo a la Virgen y le digo, por favor, tú hablas a Jesús, pero ¿dónde está la Virgen? Allá con Jesús, ¿sí o no? Mientras en la segunda, el Señor me da un corazón nuevo que es semejante al corazón de la Virgen, o mejor, me da el corazón mismo de la Virgen para poder conocer a Jesús y amarlo. Hay que pensar. El tercer santo llega. El tercer santo era un poco teólogo, entonces más conocido. ¿Qué son esos santos? ¿Perdón? ¿Por qué no tienen nombre los santos? Después vamos a ver los nombres. Ah, sí. Entonces,
El tercer santo es un teólogo. Entonces, un poquito más de conocimiento de la teología, de la historia de la iglesia, etc. Dice, yo estoy de acuerdo con el segundo, ¿no? Que no tiene nombre de momento. Estoy muy de acuerdo con él y tengo más pruebas, incluido en el Evangelio mismo de San Lucas. Entonces, le dice, yo leí en un santo doctor de la iglesia, San Juan Damasceno, en el siglo VII, decía que en la parábola del sembrador, ahora voy a explicar, en la parábola del sembrador, la cuarta tierra, ¿no? Cae, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Sí. Sale el sembrador para sembrar que la palabra, la semilla es la palabra. Y entonces hay sembra y hay una parte de la semilla que cae en una tierra un poco como esta, ¿no? No hay posibilidad de dar algo, ¿no? Todo como quiera. Hay otro tipo de tierra, hay un poco de espacio, sí, pero hay rocas y entonces la semilla tiene dificultad para crecer, para permitir a la planta de crecer. La tercera tierra de la parábola del sembrador tiene una tierra más o menos buena, pero tiene un gran problema que tiene espinas. Esas espinas, me explicará el Señor, son las preocupaciones, no los problemas mismos, porque todos tenemos problemas, ¿no? Pero es la preocupación que tenemos y que puede sofocar a la palabra, y entonces la palabra no tiene espacio, no tiene medidas para crecer y dar frutos. Y la última tierra es la buena tierra, la tierra que es capaz de dar frutos 30, 60 y 100. Esa es la parábola fundamental, la encontramos en los 3 primeros evangelios, San Mateo, San Marco y San Lucas. San Mateo capítulo 13, San Marco capítulo 4 y San Lucas capítulo 8. ¿Octavo? ¿Se dice octavo? Octavo, sí. Sí. Entonces, volvemos a este tercer santo, que el teólogo dice, yo leí que este doctor de la iglesia, San Juan, decía que la buena tierra era María. Los dos dicen, no sabíamos esto. Qué interesante. Y dice, habrán notado que las tres primeras tierras no dan fruto. Sí, es verdad. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Cuando uno hace el examen de su conciencia, ¿qué encuentra? Encuentro que mi corazón es un poco una mezcla de las 3 primeras tierras, ¿no? A veces no escucho nada, entonces estoy como esto, la semilla de la palabra cae y no estoy presente. A veces escucho un poco, pero no hay más espacio. Hay un poco de alegría al principio, sí, qué bien, y después nada. Estoy diciendo otra vez la parábola. Y encuentro también que a veces mi corazón se comporta un poco como la tercera tierra. ¿Qué hace la tercera tierra? Sí, recibe la semilla de la palabra de Dios. Estoy contento, recibo y empiezo. Entonces empieza la palabra a crecer en mí. Pero ¿qué pasa? Que no tengo solo la palabra de Dios, tengo también mis preocupaciones. No el problema existirá siempre. Los problemas existirán siempre, pero
en la preocupación, eso, tenemos un poquito de posibilidad de trabajar en esta zona. Entonces, esta parábola es una maravilla porque me ayuda a hacer un poco el examen de mi conciencia y veo que mi corazón es un poco la mezcla de las tres. Pero este tercer santo, el teólogo, parece decir algo muy interesante. Dice, y es un poco en consonancia con el segundo, es decir, Dios me da este corazón de María. Dice que nuestro deseo a todos es de poder dar frutos. Acuérdense, las 3 primeras tierras no dan frutos. Sí hay trabajo, sí hay un primer resultado, pero no hay frutos. El texto es muy claro, los 3 textos son muy claros, el de Mateo, Marco y de Lucas. Entonces, el único que da frutos es la buena tierra, no una buena tierra o las buenas tierras, no, la. Por eso dice que yo leí que San Juan Damasceno decía que la buena tierra era María, no otras personas. Entonces, y sigue, dice, nuestro deseo a todos es de dar fruto. Y entonces, si escuchamos lo que dice el segundo santo, es decir, que Dios nos da el corazón de María, ¿qué significa esto? Nos permite de dar fruto, nos da de ser la cuarta tierra, la única que es capaz de dar frutos. Solución, lo hemos encontrado. Entonces, muy interesante, y sigue, y dice, encontré también no solo en este santo que hablaba de la Virgen, de la cuarta tierra que era la Virgen, dice, leí también en la liturgia, una de las liturgias, de la forma de decir la misa del Oriente Medio, es la maronita, de la gente del Líbano, los católicos del Líbano. Dice que al principio de la segunda parte de la misa, en el rito maronita, cantan siempre, cada día, un pequeño canto, cuando el ofertorio, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando el sacerdote lleva el pan y el vino y empieza a decir, bendito sea el Señor, etc. A este momento, los feligreses cantan un canto donde se menciona que la Virgen es la buena tierra, que recibió la semilla aquí siendo Jesús mismo, no una palabra, pero él, todo el Señor, y que dio fruto, etc. Bueno, todos muy impresionados por esta confirmación del segundo. Entonces el tercero, que es el teólogo, confirma lo que dice el segundo santo. Bien. Y ahora, ¿qué hacemos? El cuarto no dice nada. Empiezan los 3 primeros a discutir, pero la fe es posible que sea solo María que creyó, no estoy de acuerdo. Entonces empiezan a tener una discusión un poco fuerte, pero es posible que sea solo la Virgen que pudo creer, porque es lo que dice el segundo y el tercero dicen que solo la Virgen pudo creer. O sea, es un poco fuerte, ¿no? Porque toda la gente cree, ¿no? Hubo una discusión. Llega al cuarto. El cuarto es un poco muy espiritual, místico, un poco como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, algo de esta categoría de personas, ¿no? Dice, un momento, por favor. Yo entiendo bien que es difícil aceptar que sea solo la Virgen que pudo creer, porque muchos de nosotros creen, ¿no? O piensan creer, ¿no? Es verdad, pero quizás pensamos poder creer y lleguemos un día a un momento donde llega más difícil creer. Y quizás a este momento nuestros ojos se abren y caemos en la cuenta que alguien pudo creer para nosotros, es decir, la Virgen.
voy a contar otro punto que encuentro yo también en la Sagrada Escritura. Pero sabemos que el místico ve cosas que la mayoría de nosotros no vemos, entonces un poco paciencia con este místico, ¿no? Entonces dice, ustedes han notado que el Señor ofrece un resumen del Evangelio 3 veces durante su ministerio público. Dice 3 veces, repite 3 veces el resumen. Y es una forma de anunciación, ¿no? Anuncia su sufrimiento, su pasión, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Se abren los 3 primeros evangelios, Mateo, Marco y Lucas, notarán que hay 3 veces dentro del evangelio, antes de la pasión, 3 veces, por 3 veces el Señor dice a los apóstoles, solo habla a los apóstoles y dice, cuidado, me voy a ir, voy a sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar. Y dice este místico, ¿no? Dice, ¿notaron la reacción de los apóstoles? ¿Qué fue la reacción de los apóstoles? ¿Estaban de acuerdo? ¿Qué dijo Pedro? ¿Se acuerdan? No. Dice, voy a ir. Bueno, lo voy a leer. Así, las palabras del cuarto santo las vamos a entender mejor. Voy a leer del Evangelio de San Mateo al capítulo 16. Es aquí que empieza un poco el tono del Evangelio a cambiar. Al principio hay mucha alegría, etcétera, pero hace milagros, etcétera. Entonces llegamos a una cumbre y después parece que quiere bajar del otro lado de la montaña. Entonces, al capítulo 16 de San Mateo, el Evangelio de San Mateo tiene 28 capítulos. En el capítulo 16 sentimos que llegamos a la cumbre, a lo máximo. Voy a leer entonces un paso, primero, para mostrar la belleza, la fuerza de esta cumbre, ¿no? Leo entonces en el capítulo 16, versículo 13. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué piensa la gente que yo soy? ¿No? Es una buena pregunta. Soy yo que hablo, no el cuarto. Soy yo que hablo. Es muy importante en nuestra vida ponernos esa pregunta. Es decir, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién? Y siempre ir profundizando. Me hago la pregunta hoy y dentro de un año me hago otra vez la misma pregunta. ¿Quién es Jesús hoy para mí, después de un año? Van a ver que hay una pequeña diferencia. A veces grande, a veces pequeña, pero hay siempre una diferencia. ¿Por qué? Porque eso muestra crecimiento. Bueno, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, es decir, que Juan Bautista ha sido puesto llevado preso y murió, fue asesinado, y siendo un grande profeta, algunos piensan que resucitó, y entonces dicen que al ver a Cristo, piensan que esto es el Juan que ha sido asesinado, ¿no? Porque Juan era grande. Otros dicen que Elías, porque Elías fue profetizado como el que llega antes de la llegada del Mesías. Y Elías jamás murió. Se lee en los libros de los reyes, primero, segundo libros de los reyes, se ve que Elías no muere. Elías sube directamente de la vida hacia el cielo con un, ¿cómo se dice? Un carro de hierro, ¿cómo se dice? Un fuego.
de fuego, no de hierro, Carruaje, de fuego. ¿no? Carruaje, sí, carruaje Entonces, para mostrar la impresión que la gente tenía de Jesús, que era un hombre fuerte, un hombre impresionante, un hombre santo, un hombre que hacía milagros, etc. Entonces, unos dicen que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, aquí es la cumbre, ¿no? Llegamos a algo fuerte de parte de nosotros, discípulos que siguen a Jesús. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre. Aquí vemos la fuerza, ¿no? Que es el Espíritu Santo que actúa en los discípulos. Entonces llegamos a un momento fuerte de nuestra vida siguiendo al Señor. Sino mi Padre que está en los cielos, que te reveló esto. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevaldrán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fuerte, ¿no? Lo que ates, ¿así? En la tierra, ates en la tierra, sí, quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era Cristo. Podemos hablar otro día de este divieto, ¿se dice? No es italiano. Divieto, es la prohibición, prohibido decir quién es. Aquí empiezan los problemas, cambia el tono. Hemos llegado a la cumbre y vamos a empezar a bajar. Capítulo 16. Desde entonces, dice el Evangelio de San Mateo, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Primer anuncio de la pasión. ¿Qué decía el cuarto, el místico? Decía, el Señor anunció por 3 veces que iba a sufrir, morir y resucitar. Y miramos la reacción de los apóstoles. Eso nos interesa mucho, porque nosotros buscamos a seguir a Cristo. De una forma u otra buscamos a seguir a Cristo, conocer a Cristo, profundizar nuestra relación. Los sumos sacerdotes y los escribas que le matarían y que resucitaría al tercer día. Resucitar era un concepto un poco vago, no para nosotros. Nosotros nacemos, ya hay bautizo, se habla siempre de la muerte y de la resurrección. Sabemos que es la resurrección, pero por esos judíos la resurrección era algo muy lejano, la resurrección final. Pero resucitar ahora era aún muy difícil concebir esto. Entonces escuchan que va a morir, pero no escuchan bien que va a resucitar y ni saben qué significa resucitar. ¿Qué es la reacción de Pedro? Y es nuestra reacción, no es solo Pedro que es malo y nosotros somos mejores, no. Pedro se llevó aparte, Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle diciendo, ni se te ocurra, es decir, olvídate, ¿qué estás diciendo? Señor, de ningún modo te sucederá eso. Entonces el Señor anuncia, la palabra entra en la mente y en el corazón de Pedro. No. ¿Por qué? Porque es dura. ¿Quién acepta de perder a Cristo? Nadie. ¿Sí o no? Uh-huh. Entonces es muy dura la palabra y eso va a ser repetido 2 o 3 veces. Y en el Evangelio de San Mateo incluido, antes de empezar la pasión, justo antes, 3 otras veces va a ser repetido. Entonces el Señor anuncia a los discípulos, a los apóstoles, que va a morir, que va a sufrir, morir y resucitar, y la palabra no entra. Aquí habla el cuarto, el místico, ¿no? Dice, entonces,
caminamos un poco, por favor, caminan por favor conmigo desde las 3 de la tarde del Viernes Santo. Eso es el cuarto santo, que es el místico, el más profundo. Dice a los demás, por favor, tengan paciencia y caminan un poco conmigo porque quiero mostrar a ustedes algo más fuerte, más profundo. Para mostrar que María pudo creer mientras los demás no pudieron. Y entonces el mensaje de Lucas, de San Lucas, cuando dice que María creó por sí misma y por Isabel, es algo verdadero, serio y fuerte. Y tenemos que poner atención, quizás no inmediatamente, pero un día. A las 3, cuando el Señor muere, os hago esta pregunta, dice el místico. ¿Quién creyó que Cristo, a la palabra de Cristo, a la palabra, creer en la palabra? ¿Ven? En la dinámica hay una palabra que precede la fe. Nosotros decimos, tú crees en Dios, no creo, etc. No, tú crees en esta palabra, sí o no. Entonces hay que dar una palabra. Creer es siempre, para la Biblia, para la Escritura, creer en una palabra particular. Entonces, la palabra son estos 3 anuncios repetidos. Es el mismo anuncio. Voy a sufrir, morir y resucitar. Es una palabra. ¿Ok? Bueno, entonces dice, por favor, ponse en este momento preciso después de la muerte de Cristo. ¿Quién entre los que lo siguen cree y espera a la resurrección? El primer santo empieza, ciertamente hay alguien, ¿no? Entonces busca, dice a la Magdalena. Pero dice, no, la Magdalena en el Evangelio de San Juan, ¿se acuerdan, no? Pensaba que era el jardinero, ¿no? Sí. No creía, buscaba al jardinero, pensaba que era el jardinero y no solo eso, le ha dicho, ¿dónde pusiste su cuerpo? Entonces ella iba para llorar y para atarlo otra vez con las especias, no sé, las prepararon durante el sábado, en escondida, porque el sábado no se trabaja. Lo habían sepultado rápido y querían honorarlo mejor. Entonces prepararon, eso en el texto, se deduce en el texto, dice, fueron con las especies para sepultarlo otra vez, porque no ha sido sepultado de una forma correcta. Entonces, ¿quién va al cementerio para sepultar otra vez la misma persona? No cree en la resurrección. El primer santo un poco no le gustó, no funcionó su objeción. Dice, pero sí, ciertamente que creyeron. San Juan creó que Cristo resucitó. El otro dice, no, lees bien. ¿Cómo se dice? La cuenta, gracias, de la resurrección del Evangelio de San Juan. Dice muy claro, entró, vio y creyó, porque hasta entonces no había creído que tenía que resucitar. Es San Juan que lo dice de sí mismo y de Pedro, cuando entraron y vieron todo vacío, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, se quedó el primero un poco, no podía decir nada. Sí, nadie creó. Y el místico dice, pero sabemos muy bien nosotros católicos, gente que reza, etcétera, que la Iglesia cree que Cristo apareció primero a la Virgen. La Virgen no fue al cementerio. ¿Por qué? Porque no tenía que ir al cementerio. Los ángeles regañan a las santas mujeres, ¿no? Se fueron también para sepultarlo, ¿no? Con María Magdalena. Dicen los ángeles que ¿por qué busca el vivo entre los muertos? Porque el cementerio es
son muertos, todos muertos. Entonces, ¿por qué buscan el resucitado? Porque no creían que iba a resucitar tampoco. Entonces, dice, nosotros sabemos, es tradición muy antigua de creer que Jesús, cuando resucita, inmediatamente aparece, se pone presente a su madre. Y sabemos también que muchos santos en la Edad Media y después hablaron del hecho que María esperaba la resurrección. Entre las 3 de la tarde del Viernes Santo hasta las primeras horas del domingo, cuando resucita el Señor, el tercer día, muchos santos hablaron que ella esperaba la resurrección, que creyó en la palabra de Cristo. Voy a morir, voy a sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar. Dice, pero no se acaba aquí la historia. Es un místico, entonces viaja un poco, ¿no? Dice, pero sabemos también que María, siendo nuestra madre, teniendo una caridad tan inmensa en su corazón, capaz de tenernos a todos en su corazón, nos cargaba en su corazón, y cuando creyó y cuando esperó la resurrección, nos tenía todos nosotros, sus hijos y sus hijas, en su corazón. Y entonces su acto de fe y de esperanza, repetido 1000 veces durante estas horas tremendas, entre las 3 de la tarde y las primeras horas del domingo, ella creyó con nosotros y para nosotros. Añade este místico, y pienso que ya acaba en su historia, dice, ustedes ven bien en San Lucas, a un cierto momento, el Señor dice a Pedro que el Satanás, gracias, pidió de, voy a leer el paso porque en mi español no llega. Simón, sábete que Satanás ha solicitado, estoy leyendo del Evangelio de San Lucas 22, capítulo 22, versículo 31. Sí, la escritura es muy pequeña. Simón, sábete que Satanás ha solicitado el poder cribar, pasar como examinar, como separar, cribaros como trigo. El trigo, ¿no? Separamos el trigo de la hoja. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. He rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y el místico dice, yo veo, el místico viaja un poco, ¿no? Hayas vuelto, algo muy importante que algunos espirituales y místicos durante la historia de la iglesia entendieron. El volver de Pedro no es solo arrepentirse y decir, perdón Señor, yo te renegar, ¿se dice? Renegué sí, tres veces, no, yo no lo conozco a esta mujer, ¿no? Yo no lo conozco 3 veces. No se trata solo de esto. El volver de Pedro, dice el místico, el cuarto santo, dice, es algo más profundo, es el caer en la cuenta que María creó por él. Y que cuando él no pudo creer, ella siguió creyendo, pero ella lo cargaba en su corazón. Y él necesitaba ir a María para poder pasar la puente, ¿no? Entre la muerte y la resurrección. Para vivir la resurrección, para ser testigo de la resurrección, tuvo que volver a María para seguir el puente. ¿El puente. Y cruzar el abismo, ¿no? Entre
las 3 de la tarde del viernes y la madrugada del domingo, ¿no? Entonces, cuando hayas vuelto, es decir, cuando te diste cuenta en aquel momento que tú te fuiste, me renegaste 3 veces y perdiste todo, que yo recé para ti, pero también ella rezó para ti y ella te cargaba, y cuando creaba no solo para sí misma, pero también para todos sus hijos. Y dice, ¿están de acuerdo ustedes? El cuarto dice a los 2 que discutían, ¿no? Los 2, especialmente los 2 primeros. El segundo y el tercero, con el primero, ya estaban casi luchados, ¿no? Dice, ¿y cómo se dice en inglés? He nailed it, es decir... Se lo bordó. ¿Se lo guardó? Bordó. Bordó. Entonces, eso es. Quería contar a ustedes este cuento de la discusión de los 4 santos sobre la mediación de María, sobre la función, el ruelo, nuestra relación con la Virgen. Y bueno, cada uno puede reflexionar, pensar a cada uno de esos 4 santos. Los 4 son santos. Los 4 creen que María es su madre. Los 4... ¿Sabemos los nombres ya? ¿Perdón? Sí, ¿podemos saber los nombres No, ya? no. Los 4 creen que María es su madre. Los 4 creen en, como se dice en una forma un poco clásica en la iglesia. Los 4 hablan de ella. Cierto, no solo hablan, pero viven con ella y de ella. Pero hay formas diferentes, especialmente el primero, él sí. Había recurso a la Virgen, decía, por favor, rezas a Jesús. Entonces la tenía presente. El segundo, el tercero y el cuarto dicen, un poquito más. Más cercana. No solo más cercana, estoy dentro de ella. Entonces, donde ella está, en el cielo donde está, donde ella está, así embraced, abrazada con Jesús, con el Señor, donde ella está, yo estoy dentro de ella. Es muy diferente, es muy diferente. El don de Dios cambia mucho. El don de Dios por el primero es, María es mi madre, es cierto que es mi madre, pero está un poco lejana. El segundo, el tercero y el cuarto dicen, no, el Señor nos dio mucho. Y la Sagrada Escritura nos lo muestra. Es verdad que, bueno, no inmediatamente, ¿no? Hay San Pablo, San Mateo, San Marco y después San Lucas llega, ¿no? Cambio enorme. Entonces, eso es, ¿cómo se dice? Food for thought, ¿no? Materia para reflexionar. Los 3 creen en María, pero la posición es un poco diferente de uno a otro, especialmente entre el primero y los demás. Bueno, acabamos aquí. Si tienen preguntas, aparte de saber los nombres, pero si tienen preguntas, si puedo contestar, sería feliz. No sé, a mí lo que me hace pensar o reflexionar, ¿no? Dices, o sea, decir que los 4 tienen razón, ¿no? O sea, todo puede reflejar un poco cómo vivimos cada uno de nosotros la relación con María, ¿no? Pero, o sea, es difícil de entender vivir en María, ¿no? O sea, es difícil de sentir, ¿no? Y cómo ella, o sea, de una forma práctica, cómo puedes acercarte a la Virgen, ¿no? Para que ella te lleve a su hijo, o sea... Sí. Porque no es fácil, ¿no? Entender que vivimos dentro de ella, también vivimos en Jesús, ¿no? Los 2, ¿cierto? Claro. Es diferente. Claro, ¿cuál es la diferencia? Es diferente. Me explico. Jesús no cambia. Ella no es Dios. Ella es el mejor discípulo y sus ojos y su corazón nos pertenecen.
es el don de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, nuestra posición con María no es enfrente de María, es siempre enfrente de Jesús. ¿Puedes tener esto un segundo? Bueno. Bueno, ¿puedes, por favor, ponerte así? Sí, mejor lo hago yo porque soy hombre, entonces. Imagínense que esta es María. Tú, por ejemplo, tú eres un feligres cualquiera, allá, por favor. Bueno. No, María es la silla, esta silla. Eso es Jesús. Jesús es Dios. Entonces, nadie discute que Jesús es Dios o no. Nosotros no vamos a María por María misma, vamos por Jesús. Por favor, la diferencia es enorme, no mezclamos las cosas. Siempre Jesús solo es Dios. Yo amo a Jesús, Jesús murió para mí, full stop. Es aquí la historia se acaba acá. Pero la idea es aquí de la mediación fuerte, yo la llamo la mediación fuerte, es que en lugar de decir, ¿cómo te llamas? Maite, dice, María, por favor, hablas a Jesús. Entonces, yo estoy aquí, digo, yo estoy muy lejos, digo, María, por favor, hablas a Jesús. Yo me quedo aquí. Bueno, ahora la otra, ese es el primer santo. El segundo santo dice, no, amigo, yo me pongo aquí, enfrente de Jesús, no con mis fuerzas, no con mis ojos, no con mi corazón. Yo no valgo poco. El Señor me dio los ojos de María, me dio su corazón. Estoy dentro de ella, estoy en su ser. Como decimos el Ave María, ¿no? ¿Por qué decimos el Ave María? Para ponernos en la silla. ¿Para poder contemplar a María? No. ¿Para poder amar a María? Ciertamente que la amamos. Para amarlo a Él. Entonces, la capacidad que tú tienes, o que yo, si estoy en tu lugar, tengo, es muy débil, comparada a esta situación. Porque aquí, en esta situación, ¿yo qué hago? Tú me dices a nivel práctico. ¿Qué hice para pasar de acá hasta acá? He dicho, no. He hecho lo que ha dicho el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, Lucas, me dice que yo no puedo creer. Reacción del primero. Ha dicho, no es posible, ¿no? Bueno, entonces todo el camino del segundo, del tercero, del cuarto, para demostrar que no puedo yo. Si me pongo aquí, amo al Señor con mi capacidad. Llega un momento donde mi capacidad veo con más claridad que no vale mucho. ¿Me siguen? Entonces, la solución no es desesperación, ¿cómo se dice? Desesperar, no. Es decir, alguien creó por mí, para mí. Entonces, y Dios me da. Tú no pagaste nada. Nadie pagó estos ojos y este corazón. Son parte del bautismo. No son añadidos después. Entonces, ¿qué hago? Entonces, yo acepto, ves que hay un poco de resistencia. Acepto el corazón de María y acepto de ser puesto al nivel de Jesús. No al nivel mío, porque eso es muy abajo y eso es muy en alto para hablar, forma de hablar, ¿no? Y entonces aquí estoy mirando a María. No, yo estoy aquí. Estoy mirando a María, estoy sentado en la silla de María. La silla misma es María. Exacto. La silla misma es María. ¿Me siguen? Es difícil. Tú a través de María miras a Jesús. Exacto. Con los ojos de María puedo ver, pero ¿quién es el centro? ¿Quién es el todo? Jesús. Pero ¿estoy al nivel de Jesús o estoy así? Diciendo, María, por favor, amas al Señor. Pero ¿dónde está el Señor? Y ella está muy lejos. No, aquí no, estoy en su nivel. Entonces es importante, gracias. Es importante tener porque tú dices cómo hacer, ¿no? A nivel práctico, cómo hacer. Yo digo,
La paradoja es, gracias, la paradoja es la humildad de aceptar que este es el don de Dios, que Dios no te da menos que María. Repito, la humildad verdadera, no la falsa humildad, como dice Santa Teresa de Ávila, ¿no? Dice, hay falsa humildad, soy Señor, no, soy poco, soy nada, pero dice, la verdadera humildad es de aceptar el don de Dios tal y cual, como es. ¿Y qué es el don de Dios? No solo Jesús, pero la capacidad de amar a Jesús. ¿Me siguen? Son dos cosas diferentes. Jesús es tuyo, pero la capacidad de abrazar a Jesús, la capacidad de amar a Jesús también es tuya, pero es un don y es María. Entonces María no es solo un ser por a sí mismo, un ser para sí mismo solo, como hemos visto, ¿no? San Lucas dice, ella creó por otras personas, o para, o por. Bueno, los Sí, dos, por sí, y para. los dos. Sí. Bueno, entonces, ella creó para Zacarías, para Isabel, para tú, para mí, para todos. Entonces, la idea es de entender que en el bautismo recibimos las dos partes, el Señor y la capacidad de conocer y amar al Señor, que es María. El catecismo de la Iglesia Católica dice, el mejor discípulo de Cristo es María. El arquetipo del discípulo es María. Pero María no es solo pertenece a sí misma. Siendo madre, pertenece también a todos sus hijos. Y entonces, dar la vida es dar una parte de sí misma. Por eso que la oración del segundo santo decía, yo pido al Señor, Señor, dame un corazón que es casi una parte del corazón de María. Dame el corazón de María para amarte. No hay nada malo en decir, pues dice cómo hacer, ¿no? Señor, dame un corazón de María para poder conocerte y amarte, no con mi capacidad, pero con la tuya. Cuando durante el día estoy enfrentado a problemas, dificultades, bueno, yo quiero resolver el problema, pero a veces no se puede, ¿no? Tenemos seres humanos enfrente de nosotros, no podemos cambiar los seres humanos. Entonces, ¿qué hacemos? Te confío, María, este problema, te confío este conflicto, te confío esta persona. No puedo, yo no puedo. Es el reconocer mi límite, pero mis limitaciones, pero en el mismo tiempo saber que Dios me permite de ir más allá. Por ejemplo, un último ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús dice, cuando voy a comulgar, eso es verdadero, lo dice, cuando voy a comulgar, ¿no? Sí. Digo, pido a los ángeles de limpiar mi corazón, una limpieza. Después pido a la Virgen, Madre de Dios, de sentarse al centro de mi corazón. Así, cuando recibo al Señor, le parece ser recibido por María. Qué bonito. Etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Ya? Sí. ¿Te paraste? No, para ahora mismo. Grábalo.